malos chistes. Ahí puse para grabar. Y... a ver, llegamos hasta el capítulo 50, leímos el comienzo. ¿Alguien me sopla hasta qué versículo llegamos? Empezábamos el 50. 31. A ver. Capítulo 50, la pregunta es ¿qué versículo? ¿El 1, el primero? Sí, yo creo que el 1. Empezábamos. Bueno, ok. Acá un par de chistes por chat que pueden leer y Fer pone el toque de contenido judío, el que dijo manzana del paraíso, de Adán y Eva, se va a marzo, porque la versión judía no habla de manzana. Hablando de eso, ¿quién recuerda qué fruta es la que dice la tradición judía que puede ser la de... la que, No tengo ni idea. Sí, higuera, los higos. según una de las posibilidades judías, era un higo lo que le dio Eva a Adán. Lo que no hay duda en la tradición judía es que fue Eva la que le dio el fruto prohibido a Adán, y no al revés. Bueno, vamos a estudiar juntos. Les propongo compartir pantalla, como hacemos habitualmente. Capítulo 50. Se echó Yosef sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y le besó. Para mí ese lo leímos, que hablamos del beso, del abrazo, y vivimos en los lugares donde se repitió esto. Ordenó Yosef a sus servidores, a los médicos, embalsamar a su padre, también hablamos de eso. Cumplíanse por él 40 días, pues así solían llegar a su término los días de los embalsamados, y lo lloraron en Egipto 70 días. Ese no leímos. O sea que vamos a arrancar desde ahí. Hablamos entonces de Yosef, su llanto, y hablamos de que el cuerpo de una persona fallecida en la tradición judía hay que preservarlo lo más posible y tiene que volver a la tierra lo antes posible. Vimos que si el proceso de embalsamamiento era para preservar el cuerpo sin destruirlo y trasladarlo, se podía. Y lo que vamos a ver acá, muy llamativamente, es la cantidad de días. Y lo que vemos es que hay dos cuentas distintas. Una es el proceso de días que requiere en Egipto este embalsamamiento que se hacía, y la otra es la cuenta de días del duelo judío. Por eso habla de 40 días y después dice 70 días. Entonces vamos a volver al texto para que lo vean de vuelta. Vamos a quitar esto. Y el texto dice, en su versículo 3, cumplíronse para él 40 días, pues así solían llegar a su término los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Por qué 70 días? Entonces, en la Torá, ustedes ya saben, que estudian conmigo hace mucho, que 40 es un número de un periodo completo de cambio. 40 días estuvimos en Har Sinai para recibir la Torá y cambiar, dejar de ser un pueblo sin Torá y pasar a ser un pueblo con Torá. 40 años estuvimos en el desierto, 400 años estuvimos en Egipto. El número 40 es un periodo completo en sí mismo a partir del cual se produce un cambio. 40 días llovió en el diluvio para limpiar la tierra. En cambio, el número 30, en la tradición judía, va a ser el segundo periodo de duelo del duelo judío. Y esto lo que implica es que, ya vamos a ver en Shmot, en el próximo libro, no, más adelante, en el cuarto, no importa, que Aarón lo van a llorar por primera vez
30 días. Y ahí se va a establecer que el duelo judío es 30. Pero el 70 es otra cosa. El 70 en la Kabbalah es los pueblos de la tierra, porque dice que 70 naciones pueblan el mundo, 70 lenguas existen, 70 caras tiene la Torá para ser interpretada. Entonces quizás al hablar de los egipcios, que son otro pueblo de la cultura distinta a la judía, se habló de los pueblos de la tierra que lo sonaron, y los pueblos es sinónimo de 70. El pueblo egipcio lloró a el padre de Yosef por mérito de Yosef, como hubieran llorado al padre de un faraón o de un gobernante conocido. El mérito lo ganó Yosef y el pueblo rindió homenaje a la muerte de su padre. Ese es el concepto que alguna vez hablamos de zhut. Zhut es un concepto judío que significa que si uno hace méritos suficientes, no te beneficias solamente vos, sino que tus familiares también se benefician. El zhut es la idea de que cuando hagas algo bueno para beneficiar tu nombre, estás beneficiando a tus seres queridos también. Esto se traduce, si a alguna vez le pasó, que entres a un lugar y alguien te diga con una sonrisa de oreja a oreja: ¿sos el hijo de tal? ¿O sos el papá de tal? ¿O sos el nieto de tal? Cuando te pasa eso, eso en hebreo se llama zhut. Y eso significa que esa persona a la que te hacen referencia y te vinculan tenía tan buen nombre que su buen nombre llegó hasta vos. Eso es lo que hizo Yosef. Yosef construyó un buen nombre en Egipto y eso se tradujo en que los egipcios lloraron a su papá. Y entonces, cuando tengan que elegir hacer algo, bien o mal, sepan que si hacen algo bien, se benefician ustedes y sus seres queridos también. Y si hacen algo mal, se perjudican ustedes y sus seres queridos también. Y quizás eso tenga peso en la balanza para inclinarse más frecuentemente por hacer las cosas bien que por las cosas mal. Porque el beneficio o el impacto nos trasciende. Sí, por supuesto, acá Claudio pone que a los egipcios no le duró mucho el recuerdo a la memoria de Yosef, y es verdad, en general la gente tiene poca memoria. Pero todo aquel que alguna vez vivió esa sonrisa o ese cariño o ese respeto por ser familiar de, sabe a qué me refiero y sabe que vale la pena, que es muy lindo. Ah, vos sos el esposo de, o vos sos la mujer de, es muy lindo cuando viene acompañado de cariño, de respeto, de admiración, de sonrisa. Cuando se le frunce el ceño y se le baja la boca al que dice: ah, vos sos el hijo de, también. Nos lo vamos a quedar grabado por mucho tiempo porque es una situación que impacta en el otro extremo. Bien. Transcurrieron los días del lloro por él y habló Yosef a la corte de Paró diciendo: ahora, si he hallado gracia en vuestros ojos, hablad por favor a oídos de Paró diciendo. Habiendo transcurrido los días del lloro. Ustedes saben que los judíos, como ley de duelo, la primera semana tenemos prohibido salir de casa.
Y los primeros 30 días tenemos muchas restricciones de comportamiento. Por lo tanto, Yosef esperó que pase ese tiempo, porque durante ese tiempo no podía hacer ese viaje o ese traslado que iba a pedir ahora. Entonces, si bien uno podría suponer que enterrar a tu padre en tu tierra o en su tierra y en su lugar tiene una urgencia y una importancia muy grande, eso no te permite alterar las demás leyes. Y tenés que primero darle espacio y lugar a tu duelo. La imposibilidad de salir de casa durante Shiva, 7 días, y de no hacer grandes cosas durante los primeros 30 días, es para cuidarte vos, para que hagas tu proceso de duelo, para que no te obligues a hacer cosas para las cuales todavía no estás preparado. Y a veces nos pasa que uno se obliga y se exige más de lo que puede. Entonces, las leyes de duelo piensan específicamente eso. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido, hasta que lo entierres, estás exceptuado de todas las mitzvot rituales que tengas que hacer. Para que no te exijas. No digas, uy, tengo que ponerme tefilim y tengo que hacer los trámites y tengo que hacer el entierro. No. No hay superposición de obligaciones y no hay exigencias. Ocupate de lo que tenés que hacer y después ocupate del resto. Entonces, siempre hay que pensar en nuestra vida en no exigirnos más de lo que podemos. Y es algo que nos cuesta mucho y sería genial que lo tengamos bien presente. Y para eso tenemos que conocernos. Y tenemos que conocernos no con la clásica deformación que tenemos del espejo que nos regalamos. Tenemos que ser verdaderos conocedores de nosotros mismos para no cometer excesos ni exigencias innecesarias. Así que Yosef se tomó su tiempo, transitó su duelo, esperó el tiempo necesario y recién después se dirigió a el faraón o a los allegados, vamos a ver exactamente a quién le habló, para poder empezar este proceso de viaje que lo iba a llevar de vuelta a su tierra. Habló Yosef a la corte del faraón. 5. Mi padre me había juramentado diciendo, he aquí que yo voy a morir en mi sepultura que yo he cavado para mí en la tierra de Canaán, allí habrás de sepultarme. Ahora, ¿pueda yo ascender por favor a sepultar a mi padre? Y retornaré. Y yo quiero invitarlos acá a pensar un poquito en lo que se llama testamento. Pero no me refiero a las herencias económicas o demás, sino a los pedidos que hace la gente antes de morir. Y cuánta obligación tenemos o no de cumplir con esos pedidos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna mochila todavía de algo que le haya pedido algún ser querido antes de fallecer. Y no sé si alguno de ustedes tiene en su corazón hacer algunos pedidos antes del momento final. Pero si están en alguno de los dos casos, me gustaría decirles que piensen muy bien en esto que le está pasando a Yosef. Cuando alguien hace un pedido para su muerte, lo que tendría que tener en claro es que todo el proceso de entierro y de duelo no es para el que se va, es para el que se queda. Y cuando imaginemos y pensemos qué queremos pedir, tengamos en cuenta que eso que pidamos lo pueda transitar la gente que se queda,
sin que sea una carga extra al dolor que implica la ausencia. El ritual de entierro y de duelo está pensado para acompañar al que está llorando a un ser querido. Esto lo digo porque algunos saben que sus seres queridos son más observantes que uno, y hay gente que no obstante eso pide una cremación, o pide ciertas condiciones que no coinciden con la forma de vida religiosa o espiritual que tienen los que se quedan. Entonces, si tuvieran que hacer algún día, dentro de 120 años, no se apuren, pero si tuvieran que hacer algún día, dentro de mucho tiempo, algún pedido, tengan en cuenta los que se quedan. Y si alguna vez les hicieron algún pedido, sepan que si no lo cumplieron, existe en la tradición judía un acto para cerrar ese proceso que no quedó cerrado. Hagan mejilá, pidan perdón, hagan un acto reparador y suelten la mochila. Ya tenemos demasiadas mochilas en la vida para agregar más. Cuando les hicieron el pedido, si hubo algún impedimento para cumplirlo o alguna decisión, cada uno habrá sabido por qué. A veces eso se lleva toda la vida, a veces eso pesa toda la vida, a veces eso provoca malestar, dolor o enfermedad. Entonces hay que hacer un proceso sanador, hay que cerrar esos círculos, porque además tenemos que saber que cada vez que recordamos a un ser querido que no está, tiene que ser con amor y gratitud, no con deudas, no con reclamos. Nunca hay nada pendiente con alguien que se fue. Ya está, ya no hay más deuda pendiente. Si alguno está o necesita profundidad en ese proceso, puede en algún momento escribirme, porque es un tema que hay que siempre cerrar. Es común decir que los Ashkenazim sean un buen pedidor por nosotros cuando nombramos a un muerte. Perdón que justo habilité a alguien que no estaba. Es común decir que los Ashkenazim, entre los Ashkenazim, sea un buen pedidor por nosotros cuando nombramos a un muerto. Claro, cuando nosotros recordamos a alguien, además queremos que esa persona, así como yo les conté lo que existe de Zhut en vida, también hay después de vida. Y nosotros creemos muchas veces que el aneyamá de la persona que no está juega a nuestro favor y hace cosas por nosotros. Y obviamente hay que tener ese vínculo sano y puro, porque esa es la manera en la que esto cierra el círculo. Confiando en que todos los que ya no están rezan por nosotros y en que nosotros tenemos la posibilidad de seguir adelante en la vida, los invito a leer el próximo. Perdón, algo que no dije por las dudas, les recuerdo, supongo que todos lo saben. Abraham compró una cueva, Meharat a Machpelah, en Hebrón, enterró a Sara y fue enterrado él. Allí fue enterrado su hijo Isaac y su mujer Ribka, y allí fue enterrada Lea. Jacob le pide a Yosef ser enterrado con su familia en la misma cueva. Y este es el pedido que está Yosef a punto de cumplir. Y algo súper importante para este versículo que está acá es que Yosef le asegura al faraón, a través de su corte, que va y que vuelve. Es decir, que su compromiso con Egipto y con el cargo que tiene se mantiene y que pide solamente un permiso menor. No es abandonar su puesto, sino simplemente ir a enterrar a su padre y volver. 6. Dijo Paró: asciende y sepulta a tu padre como él te había juramentado. No les dije lo más importante. Los judíos en contextos no propios
permanentemente rendimos examen. Y muchas veces tenemos que demostrar lealtad al lugar donde estamos. Yosef no puede decir que quiere enterrar a Jacob en otro lugar por deseo de Yosef. Remarca y pone sobre la mesa que el deseo es de Jacob, no de Yosef. Para que el faraón no piense que hay un menosprecio de su tierra. Y entonces por eso la respuesta del faraón es porque te lo pidió tu papá. No porque vos no quieras enterrar a tu muerto en Egipto. Hasbe Jalila, diría uno tradicionalista, que no vaya a pensar eso, porque eso podía traerle malas consecuencias. Entonces el pedido de Yosef es bien claro, es a pedido de Jacob, y a pedido de Jacob el faraón autoriza. 7 ascendió Yosef para sepultar a su padre, y ascendieron con él todos los servidores de Paró, los dignatarios de su corte, y todos los dignatarios de la tierra de Egipto. Acá hay doble posible lectura. ¿Esto es zhut o esto es control? Esto es un honor de Estado al padre de un gobernante, o esto es, muchachos, vayan, asegúrense de que haga el trámite y que vuelva. No lo sabemos, pero la duda tenemos la posibilidad de tenerla, y por supuesto que independientemente de la intención del faraón de verdad, lo que hay es un gran reconocimiento al trabajo hecho por Yosef. Comparto de vuelta. Y toda la casa de Yosef y sus hermanos y la casa de su padre, solamente sus infantes, sus ovejas y sus vacunos dejaron en la comarca de Goshen. Quedó claro que iban a volver porque dejaron allí a sus hijos y a su ganado. Ahora, si el texto de la Torá hace demasiado hincapié en algunas cosas, tiene un objetivo. Si hay tanto puesto en el zhut de Yosef, es para contrarrestar algo. Alguien lo comentó, ya no me acuerdo quién lo dijo, en el chat, que rápidamente se olvidaron. ¿No? Bueno. Esto es bien a propósito. La memoria de algunos es muy corta. De pronto, alguien que merece todos los honores, al poco tiempo es absolutamente olvidado. ¿Y saben qué? Es una gran lección para todos nosotros. Porque a Yosef lo valoraron porque lo usaron y lo olvidaron porque lo usaron. Cuando a vos te valore gente porque se beneficia de vos, sabe que es de corto plazo. Cuando a vos te valore gente porque te quiere y por lo que sos, esa es de largo plazo. No tiene que ver con la cantidad de valoración que despiertes, sino por la razón por la cual te valoran. Y esto es una posibilidad de tener como norma de vida, manejar tu agenda, tus prioridades en función de esto. ¿Cuánta gente pierde la vida ganando honores que no valen nada? Y se pierden de ganar los honores que valen para siempre. ¿Y cuánta gente se gana los honores de verdad, los que valen para siempre? Y en la sociedad parecería que esa persona no triunfó. Y en realidad es exactamente al revés. Pero bueno, cada sociedad valora lo que valora.
Acá Aníbal dice que no vas a mandar a toda la corte para controlarlo. No sé si a toda, pero puede ser que parte de la función sea asegurarse de que no esté tramando nada con otro pueblo, ninguna alianza, y los invadan y los conquisten. 9. Ascendió con él también carros y jinetes, y resultó el cortejo muy nutrido. Vinieron hasta Gorén a Atad, cita allende el Yardén, y endecharon allí endecha magna y muy solemne, e hizo para su padre un duelo de 7 días. Bien. ¿Alguien conoce la palabra en hebreo esped? ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra esped? ¿Nadie? 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 ¿En todo este grupo hay algún judío? Pasar el tiempo, spend. No, no, no. Esped, Ah, en hebreo. no. Esped. Perdón. ¿Qué es esped? ¿Vale? ¿Está escribiendo cosas? Ispod, yo lo escuché. ¿Y qué? Ispod, llorar a alguien que ya no está. Bueno, es el acto de recordar a alguien que no está, que habitualmente se hace hablando de esa persona. El esped es lo que se dice y lo que se hace en un servicio de recordación por una persona que no está. Es la tefilá y las palabras sobre esa persona. Ese es el esped. Y tiene una profunda significancia espiritual y religiosa en nuestra tradición. Hay que hacer un esped por cada persona fallecida. Por eso se generan minyanim, espacios de quórum necesaria, para rezar y para hablar de esa persona. Hay que hacerlo. Es sanador para vos y es bueno para la neyamá de la persona que se va. No hay que tapar y ocultar, hay que hablar y poner sobre la mesa. De estas cosas nosotros hablamos. Y se habla de la persona que no está más. Y en este acto de esped, que es tan clásico y tradicional, nace y se menciona por primera vez en la Torá en este caso. Esto de acá que dijeron espechar, no me acuerdo ni cómo dijo el texto. Esperen que lo busco de vuelta, que no. Endecharon. Endechar es esped. No conocía la palabra en castellano, la conozco en hebreo, y es este ritual. ¿Por qué lo hicieron recién ahí? Si prestan atención, si venís de Egipto y cruzás el Jardín, lo hicieron dando la misma vuelta que después van a hacer los hebreos cuando vamos de Egipto, entrando a la tierra de Israel. O sea, el esped lo hizo Yosef recién cuando cruzó el límite y entró a su tierra. Y en su tierra hizo 7 días de duelo, y en esos días hizo Shivá, rezando y hablando de su padre. Lamentación, sí, es parte de esto, y Cecilia pone, ¿se habla de lo bueno de esa persona? Sí, correcto. Está absolutamente prohibido hablar mal de nadie, así que mucho menos de alguien fallecido y mucho menos de alguien que ya no se puede defender ni opinar. Sí, es absolutamente necesario destacar las partes buenas de la persona. Prohibidísimo mentir. No se puede decir lo que no es verdad. Lo que uno tiene que hacer es buscar las virtudes y hablar de ellas. En algunos casos va a ser más fácil, en otros habrá que buscar para encontrar algo bueno para decir. Pero hay que decir algo bueno. Está prohibido hablar mal y está prohibido mentir. A veces me toca escuchar hablar gente que dice cosas que son claramente mentiras de la persona que no está, y eso no es bueno. No hay que
decir cosas que no son ciertas para que se digan cosas buenas del que no está. Hay que hacer el esfuerzo de buscar las cosas buenas. Porque además, ese es el proceso de sanación. Cuando te amigás con la persona que ya no está, es cuando empezás a transitar tu duelo. Por eso el SPED te obliga a amigarte con esa persona, buscando y destacando y valorando lo bueno que tenía. Y como suelo invitar a hacer, cuando haces eso, al lado del dolor que sentís internamente, tiene que aparecer la gratitud por haber conocido a esa persona. Y eso se pone de manifiesto cuando lográs encontrar y poner en palabras lo mejor de esa persona. Bien, hicieron allí Shiva, rezaron, hablaron. 11. Vieron los habitantes de la tierra, los Knaanim, el duelo en Goren Atad, y dijeron: duelo solemne es este para Egipto. Por eso llamó su nombre Abel Mitraim. Abel es duelo, Mitraim es Egipto, que está cita allende el Jardín. Y fíjense qué interesante. A la vista de lejos era un campamento egipcio. Había tantos egipcios en la comitiva y Yosef estaba tan vestido de egipcio y llevaban un cuerpo embalsamado, todo era egipcio. Entonces, de lejos parecía un entierro egipcio. Esto es parte de lo que se llama asimilación y de lo que, sin dudas, pasó de alguna forma en esta tierra de Egipto por parte de la familia de Jacob. Hicieron sus hijos a él así como les había encomendado, le portaron sus hijos a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, donde había adquirido Abraham el campo, para posesión y sepultura de Efrón elití, cita frente a Mambré. Y acá aparece un tema que después en el Alajá lo va a cambiar. Dice, y sus hijos lo portaron. Todo aquel que estuvo en un cementerio participando activamente sabe que los únicos que no pueden portar un cajón son los hijos. Y eso uno podría decirlo, que en la Torá, en la vida de los hijos de Jacob, todavía no hay Torá entregada, entonces todavía no rige como ley. O uno podría decir que en esta situación particular ellos decidieron portar el cuerpo porque eran los únicos que estaban allí por amor, y uno tiene que ocuparse con amor de la persona que se fue, pero que en la actualidad, cuando uno tiene en quién apoyarse, tiene que dejar que los hijos hagan lugar al dolor y no a la fuerza. Y cargar un cuerpo implica fuerza. Y cuando uno quiere hacer lugar al dolor, tiene que dejar de hacer fuerza. Cuando hacemos fuerza, no dejamos que entre el dolor en nuestra vida. Y por más que uno quiere que nunca entre el dolor en su vida, uno tiene que intentar en esos momentos dejar, porque es sano que pase. Tenemos una pregunta de Alajá, de Claudio. ¿Puede un no judío portarlo? Bueno, obviamente que van a encontrar distintas respuestas. Mi respuesta es sí, pero que quienes conocieron y quieren y aman a la persona que se fue, tienen prioridad para hacerlo. Entonces, siempre es mejor que quien porta el ataúd sea gente que conoció y quiere a la persona que se fue. No tiene que ver con religión, tiene que ver con cercanía y amor. Y lo mismo pasa con el entierro. Simbólicamente, uno dando 3 paladas participa activamente del entierro de su ser querido. Entonces, quienes quieren cumplir con esto, aunque sea de lo simbólico, tienen que darle 3 paladas al entierro.
quienes quieren hacerlo en forma más literal, no permiten que nadie más que los deudos, los que están allí más cercanos y que conocieron y que quieren a la persona que se fue, sean los encargados del ritual. Van a ver ambas situaciones. Pero léanlo en categoría de amor y cercanía, no en religiosidad o en religión de la persona. Bien, 14. Retornó Yosef a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían ascendido con él para sepultar a su padre. Después de sepultar él a su padre, obviamente cumplieron con su palabra y volvieron. Vieron los hermanos de Yosef que había muerto el padre de ellos y dijeron: quizás nos guarde rencor Yosef y haya de devolver a nosotros todo el mal que hicimos para con él. Chan chan. Momento complicado. Se suele decir que cada uno piensa en el otro de la forma en la que uno piensa de uno mismo. Cuando vos ponés en el otro cierto miedo, ciertas sospechas, lo que estás diciendo es que esas son las cosas que vos pensás. Como se suele decir, tus pensamientos sobre el otro hablan más de vos que del otro. Por lo tanto, si los hermanos de Yosef están pensando de esta manera, no es porque Yosef piense de esta manera, sino porque ellos piensan de esta manera. Y si algo les impidió a los hermanos de Yosef matar a Yosef, fue la presencia del padre. ¿Se acuerdan? Solo se animaron a hacer algo con Yosef cuando estaban lejos del padre. Cuando estaban con el padre no se animaron. Entonces ellos piensan que tal vez Yosef no les hizo nada porque estaba el padre. Ahora que no está más el padre, Yosef puede vengarse de lo que ellos hicieron. Eso habla más de los hermanos de Yosef que de Yosef. Acá Armando dice que el dicho cree el ladrón que son todos de su condición, tal cual. Eso uno proyecta en los demás, uno piensa en los demás de la manera en la que uno suele pensar y verse a sí mismo. Y como dice Pablo, había una figura paterna fuerte, también es verdad, esa figura paterna mantenía unida a la familia. Y eso es lo otro que les quería decir, porque no sé si a ustedes tuvieron en su familia algún patriarca, pero es común que cuando hay una figura fuerte en una familia, esa figura sea la que nuclea al resto. Pero también es verdad que cuando hay una figura fuerte en una familia, es más difícil que surjan otras figuras fuertes, porque no hay espacio para ello. Entonces la figura del patriarca es bárbara mientras está, porque suele mantener unida a la familia, pero es un desafío enorme cuando deja de estar, porque deja un vacío difícil de llenar. Por eso los mejores caminos son los caminos del medio. No está bueno que haya un patriarca demasiado fuerte, por más que a la gente le guste y le tranquilice la presencia de un patriarca demasiado fuerte. Y cuando un patriarca fuerte no está, más tienen que saber los que se quedan que alguno tiene que asumir la responsabilidad y que la figura del patriarca que no está más a veces dificulta la unión de la familia después. Que es un desafío, pero no es imposible, obviamente, y que se puede lograr esa continuidad. La construcción de familia es un trabajo eterno, no termina nunca, y siempre hay desafíos nuevos que hay que seguir haciendo. Los hermanos de Yosef tienen miedo. 16. Mandaron decir a Yosef: tu padre había encomendado antes de su deceso diciendo: así habréis de decir a Yosef: ruégote, absuelve por favor la rebeldía de tus hermanos y su pecado, ya que mal han hecho para contigo. Y ahora
absuelve por favor la rebeldía de los servidores de Dios de tu padre. Empero lloró Yosef cuando hablaron con él. Y sí, ¿cómo no llorar? Empezó el capítulo llorando por la muerte del padre y ahora llora porque los hermanos siguen siendo los hermanos. Y ellos que creía él que habían cambiado, y se acuerdan cuando vio que cambiaron lloró, ahora que vio que volvieron a cambiar, pero para el otro lado, vuelve a llorar. Quizás el primer llanto fue de emoción y este es de amargura, de tristeza, como el llanto de la muerte del padre. ¿Por qué? Porque descubrió que los hermanos no tienen problemas en volver a mentir. No tenemos ningún texto, ningún indicio de que Jacob haya dicho esto. Y además, si Jacob hubiera querido decir eso, se lo hubiera dicho directamente a Yosef. ¿Por qué no? Tuvieron tiempo, tuvieron el reencuentro y tuvieron la posibilidad. Lo que extraemos de aquí, amigos, es que el miedo nunca es bueno y que el miedo suele aconsejarte mal y hacerte tomar decisiones equivocadas. Lo único que explica la mentira de los hermanos de Yosef es el miedo. No hay otra explicación. Tenían miedo. Yosef era todopoderoso, no está más el padre, piensan como ellos y le atribuyen a Yosef lo que harían ellos. Pero en el fondo lo que muestra es el miedo que sienten de que la vida o Yosef les pague con la misma moneda que ellos le pagaron a Yosef. 18 fueron sus hermanos también y se postraron ante él y dijeron: henos aquí para ti como esclavos. Les dijo Yosef: no temáis, ¿acaso en lugar de Elohim estoy yo? Y esto es brillante. Si hay una institución que deberíamos anular de nuestra vida, es la institución de la venganza. En términos de lo que acabamos de leer de la Torá, todo aquel que planea una venganza se está poniendo en el lugar de Dios. Planear una venganza es ponerte por encima de Dios y de los demás y querer vos, con tu limitación humana, aplicar un castigo. Nadie de nosotros está en este mundo para juzgar a sus prójimos y por lo tanto para aplicar penas y castigos. Si alguien nos hizo alguna vez algo malo, alguien, la vida, Dios, alguien se tiene que encargar de devolverle eso. No somos nosotros los encargados. Alguna vez les dije en Yom Kippur, planear una venganza es tomar cianuro y esperar que se muera el otro. Porque el acto de planear la venganza es el cianuro, no la venganza. Cuando vos transformás tu vida, que debe ser sagrada, con objetivos nobles y con buenos sentimientos y con amor, en un plan de venganza, lo único que arruinaste es tu vida. Y todo el tiempo que te decís a vos mismo, pero ¿por qué se la va a llevar de arriba? ¿Pero por qué le va a resultar gratis? ¿Pero por qué no va a tener lo que se merece? Contestate, no sos vos el juez de tus compañeros. No sos vos el juez de la vida y no sos vos quien tiene que aplicar un castigo. Acuérdense, si les sirve, que los jueces, cuando tienen algún sentimiento o vínculo de involucramiento, son recusados, porque no pueden ejercer justicia estando involucrados. Bueno, eso es aplicable a vos. Recusate. Vos sos parte, no sos juez.
En todo caso serás damnificado, serás víctima, pero no sos juez. Yosef, que entiende esto muy bien, le dice a sus hermanos, yo no soy Dios. No soy yo el que va a devolverle a cada uno lo que merece. Aprendamos de esto de Yosef y no nos querramos nunca encargar de devolverle a cada uno lo que se merece. 20. Mas vosotros habéis pensado contra mí el mal y Elohim lo ha dispuesto para bien, para hacer lo que es en este día, el hacer vivir un pueblo numeroso. Y ahora no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros infantes, los consoló y les habló a su corazón. Perdón, no vamos a terminar hoy, me queda un minuto más, tengo que cortar porque en 5 minutos tengo un servicio de duelo y no puedo seguir, pero quiero terminar con esto que estamos leyendo acá y nos queda el próximo martes el final y el comienzo del segundo libro. El texto también de vuelta es muy, como siempre, muy interesante porque lo que hizo Yosef es quitarle a los hermanos parte de la responsabilidad. Y pudo leer lo que los hermanos hicieron en una película mucho más larga que en la foto incriminatoria que tenía hasta ese momento. Cuando uno mira las cosas en una dimensión muy corta, muy estrecha, saca una conclusión. Cuando uno mira las cosas con perspectiva, con amplitud y ve una película completa, a veces tiene otra lectura. Lo que en algún momento fue algo malo para Yosef, pasó a ser algo muy bueno para todo el pueblo judío. Y para Yosef también. Entonces, ya lo hablamos alguna vez en este espacio, cuando te pase algo malo, dale tiempo, perspectiva, y fíjate qué lectura puedes darle para ser entendido como, en el fondo, algo bueno y positivo. Y cuando tengas que juzgar a otro y veas en el otro algo posiblemente malo, dale tiempo y el beneficio de la duda, y tal vez el otro no haya hecho algo tan malo. Y para cerrar con esa idea, les voy a contar un cuento que alguna vez conté, de la historia de un rabino que siempre juzgaba al otro con el beneficio de la duda, y siempre para bien. Y este rabino se encuentra con uno de sus fieles, de la gente que va a su heder, a su espacio de estudio, y se lo encuentran caminando en Shabbat, y el otro estaba fumando. Entonces el rabino, que siempre tenía para bien, le dijo, Moishe, ¿cómo estás? Tal vez no te diste cuenta. Hoy es Shabbat. Y el judío que estaba fumando lo mira y le dice, hola, Rebe. Sí, me di cuenta. Hoy es Shabbat, sabía. Ah, Moishe, bueno, quizás no sabés, pero en Shabbat está prohibido fumar. No, Rebe, no, quédese tranquilo. Yo sé que no se puede. Yo sé que está prohibido fumar en Shabbat. Y el Rebe levanta los ojos al cielo y dice, Dios, qué buena persona me mandaste para el camino. Me podía haber mentido 2 veces y no me mintió. Le di la posibilidad de que me mienta y que se defienda, y es honesto. Si hacemos un pequeño esfuerzo, siempre vamos a poder ver lo bueno del otro. Y siempre vamos a poder juzgar lo que está haciendo el otro en forma un poco más favorable. Yosef hizo ese esfuerzo para perdonar a sus hermanos. Y pudo ver que lo que ellos hicieron, puesto en perspectiva, fue bueno para el pueblo judío. Así que los invito a juzgar siempre favorablemente a los que nos rodean. Bueno, terminamos en este, vamos a ver de vuelta para ver exactamente dónde. Terminamos en el 21 y arrancamos en el 22
la semana que viene. Perdón, los que lo escucharon antes, los que quieran mañana a las 18, tenemos un espacio de rezo de Refuá Shemá, por sanación, por curación, a las 18 horas por Facebook. Los que quieran participar, los espero. Si tienen algún nombre pueden mandarlo. Gracias, cuídense, está todo muy complicado, muy difícil, cuídense mucho, estén bien y nos vemos mañana o el viernes. Chau, buena semana. Gracias. Buena semana, Rafa.